El correo en la época preinca. El correo en la época preinca se dio gracias a los chasquis y su sistema de posta. Estos eran unos jóvenes que atravesaban el sistema de caminos de aquella época para entregar o difundir el mensaje que llevaban consigo. Eran escogidos entre un grupo de jóvenes entre 18 y 25 años, los cuales eran sumamente preparados para combatir la altura y el cambio de giro. Estos jóvenes corrían por varios kilómetros hasta encontrar el tambo, lugar donde esperaba otro chasqui para continuar con el viaje, ya que un solo chasqui no podía con las largas distancias que tenía que atravesar. Este siempre llevaba consigo 3 instrumentos que formaban parte del servicio de correo: un pututu, quipu y un alforja. El pututu era una especie de caracol marino empleado como trompeta, el cual era entonado por el chasqui al acercarse al tambo para avisar al otro chasqui que se aliste para seguir con la labor. El quipu eran cuerdas de lana con nudos y otras cuerdas colgando de la misma. Este instrumento servía para llevar la administración y contabilidad de productos o personas dentro de los ayllus, y con este instrumento el chasqui era capaz de llevar el conteo de lo que le mandaba el inca. La alforja es una especie de bolso en el cual el chasqui llevaba el pututu y las hojas de coca que masticaba para ganar más fuerzas a la hora de realizar el largo viaje. Bueno, acá en cuanto a la mensajería tenemos que tener tres vertientes: una que es histórica en relación a los chasquis, la otra que se empleó como medio de transporte terrestre, aéreo y acuático, y la actual es obviamente las redes sociales informáticas, que tienen una velocidad incontenible y de gran trascendencia. El correo del virreinato. A lo largo de la historia del Perú, el correo como medio de comunicación ha tenido etapas marcadas en su evolución, desde la época preincaica hasta la llegada del correo electrónico a través de Internet. Nosotros en este punto nos centraremos en la época virreinal para poder explicarle los métodos y formas que se emplearon en esta época para poder comunicarse. La difícil y diversa geografía del norte de Sudamérica y la escasez de caminos apropiados hacían difícil el tránsito y la comunicación en el interior del virreinato. En la época virreinal, la corona tenía el poder en el territorio peruano. Habían organizado al Perú con sus leyes y organizaciones. La corona es la que, al darse cuenta que los mensajes que ellos querían hacer llegar a España demoraban mucho tiempo, se encargan de organizar el correo marítimo para el intercambio de correspondencia con sus colonias. Además, durante la época colonial también se usó la escritura, el caballo y otros animales que permitieron que tanto la movilización como la entrega de mensajes sean más rápidas y efectivas. La mensajería terrestre de la época colonial era basada en la carta escrita. Esta podía tardar días como hasta meses para llegar a su destinatario. Los mensajeros de la época eran llamados chasquis, al igual que en épocas pasadas, y tardaban en llegar a su destino ya que no contaban con otro medio de transporte más que con los caballos. Después de un tiempo, en el virreinato se estableció el correo en la capital Lima, lo cual permitió que los mensajes lleguen de una manera más rápida y efectiva a los diversos puntos del territorio. Finalmente se siguió creando y expandiendo las formas de comunicación en el territorio y se logra crear la Casa de Correspondencias y Telégrafo, la cual actualmente es el Museo Postal y Filatélico Nacional. Que imprime todo lo que está relacionado a cuestión de sello postal, fundamentalmente, que se agregaban obviamente a las correspondencias, a las misivas que se hacían a nivel local, actualmente nacional o internacional, donde se imprimía el distintivo de la región o del lugar que señalaba, ¿no?, el distintivo correspondiente. El correo en la época republicana. Luego de proclamada la independencia del Perú, el ramo de correos se solidariza mediante acta suscrita el 30 de julio de 1821 por el administrador general de correos y los 41 miembros de la administración. Durante el protectorado de San Martín, para evitar la defraudación al fisco, puesto que la correspondencia terrestre y marítima eran uno de los rubros que no daba los beneficios que debería, se prohibió la circulación de cartas que no pagaran la tasa de ley. En noviembre de 1821, el Ministerio de Gobierno dio una disposición que prohibía enviar comunicaciones sin que llevaran el marchamo, es decir, la señal o marca colocada como prueba de que están despachados o reconocidos. En aquella época, el correo atravesaba una grave crisis,
por el servicio irregular y la desconfianza. Dicha percepción cambió gracias a la eficiente gestión de don José Dávila como administrador entre los años 1849 y 1864. El 27 de febrero de 1866 se expide el primer reglamento de correos del Perú. En 1895 se unen la Dirección General de Correos y Postas con la Dirección General de Telégrafos, en la Dirección General de Correos y Telégrafos. Esta fusión impulsó el avance y desarrollo de la institución. Sin embargo, entre 1911 y 1920, la falta de control en las operaciones, así como en los bienes materiales y activos, devino en un gran caos en la institución, aunada a la poca visión de sus dirigentes. El 22 de septiembre de 1921, el ministro de Gobierno Germán Leguía y Martínez, en representación del Poder Ejecutivo, y Francisco Becerra, en representación de la Marconi Wireless Telegraph Company de Inglaterra, suscriben mediante escritura pública la entrega de la compañía inglesa de la administración de los 3 servicios fusionados en 1895. Este contrato fue anticonstitucional, ya que el Congreso debía otorgar autorización al Poder Ejecutivo para efectuar contratos que comprometan rentas y o bienes del Estado. El Parlamento derogó el contrato. La administración de la Marconi tuvo efectos positivos, como la obtención de la autorización de las unidades portuarias para recoger el correo inmediatamente después de la visita sanitaria. Asimismo, se obtuvo una poderosa embarcación con capacidad para 400 valijas. En tierra se sustituye el uso de los tranvías eléctricos por un sistema propio de transporte vía camiones. Con efectiva rapidez desde el arribo y desembarque, la clasificación también se realizaba de inmediato, logrando entregas de correspondencia el mismo día de su llegada. Se logró también custodiar la integridad de las encomiendas, que usualmente eran blanco de robos a manos de los empleados del correo. El contrato Marconi es comparable con los nefastos contratos firmados por el gobierno peruano con la Casa Dreyfus y la Peruvian para la explotación del guano, por las desventajosas condiciones para los intereses del Perú. En 1968 venció el contrato con la Marconi, volviendo a funcionar la Dirección General de Correos. El contrato de Marconi estuvo representado por el ministro de Gobierno y debidamente autorizado por el presidente de la República. Este contrato, a mi parecer, es un logro de mantener la integridad de las encomiendas, ya que eran presas fáciles de errores de malos empleados del correo. El correo en la época moderna. En 1968, bajo el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se crea el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, con el cual se dictaron disposiciones legales referentes al servicio de telegrafía, y por ello el servicio es asumido por Entel Perú el 22 de diciembre de 1976. Posteriormente, en 1979, se transfirió a Entel Perú el servicio de telegrafía nacional e internacional, que hasta entonces era operado por la Dirección General de Correos y Telégrafos. En mayo de 1981, Entel Perú es transformada en empresa estatal. En la década que comienza en 1980, se produce un desarrollo de las telecomunicaciones en distintos departamentos del país, apareciendo las primeras centrales telefónicas digitales. Tras 75 años de monopolio en el servicio de correos, el 5 de noviembre de 1991, mediante el Decreto Legislativo 685, entra en vigencia la nueva Ley de Telecomunicaciones. Este permite la inversión privada y la libre competencia, estableciendo el marco propicio para lo que sería el actual desarrollo de las telecomunicaciones en el Perú. Con ello, el Estado garantiza la libertad de tránsito postal en el país y con el fin de promover la economía en el país y alcanzar objetivos de desarrollo, puede ejercer actividad empresarial. Asimismo, el Estado puede intervenir en la economía como un competidor más, como es actualmente a través de Serpost S.A. El avance de la tecnología en Serpost se aprecia en el servicio de correo empresarial. Este servicio es prestado principalmente a entidades del sector estatal para la distribución de notificaciones con equipos de comunicaciones con GPS. Esta tecnología permite informar al cliente en tiempo real sobre la entrega de sus notificaciones.